Buenas tardes. Nuestro tema es alteraciones metabólicas y carenciales en ovinos o caprinos. Mi tema es urolitiasis. Como introducción, la uritiolitasis es etiología multifactorial que incluye desequilibrios minerales, ingesta de concentrados y la castración entre las principales causas. Los urolitos o cálculos en vías urinarias suelen formarse en la luz de los túbulos o en la pelvis renal. Pueden obstruir los uretres e incluso en casos extremos la vejiga. También puede formarse en la vejiga lugar donde emigran hacia la uretra, obstruyéndola parcial o totalmente. Este proceso patológico se le conoce como urolitiasis. Algunos cálculos pueden ser carbonato, silicatos de apatita, fosfato cálcico o estructiva, fosfato amónico, magnésico, excitrato. Están combinados con carbonato cálcico, urato amónico, carbonato u oxalatos y asociados con la alimentación de grandes cantidades de concentrados ricos en fósforo en animales bajo sistemas intensivos. Caso clínico. Se realizó una inspección externa con una moderada distensión del abdomen, edema subcutáneo en la región ventral del abdomen y el prepucio. La mucosa del glande y el prepucio presentaban hematoma severo de la cavidad abdominal. Se extrajeron 8 litros de orina en la cavidad pélvica. Se contrajo la vejiga urinaria reventada con aumento de tamaño en los riñones, sin distinguirse el límite entre el área cortical y medular. A la necropsia se encuentran en estos animales unas formaciones denominadas piedras de trébol que ocupan la pelvis renal. Estas estructuras son de color verde, adoptan la forma de la pelvis renal y suelen calcificarse. Se cree que en el alto contenido de estrógeno en las posturas provoca una intensa descamación celular a nivel renal, la que actúa como sedimento orgánico que atrae las sales minerales y que no puede ser eliminado, causando una completa obstrucción en las vías urinarias. En los casos de rótula de vejiga suelen encontrarse mucho líquido, orina, y se observa congestión y hemorragia en la mucosa vesical, junto con numerosos cálculos de 2 a 7 de diámetro en la superficie o en alguna parte de la uretra. El peritoneo tiene a inflamarse de forma difusa, peritonitis difusa. Si además en la dieta de estos animales hay un gran porcentaje de alimentos concentrados con una incorrecta relación calcio-fósforo, como suele ocurrir, es posible la aparición de episodios masivos de obstrucciones urinarias. Signos. El cuadro clínico puede variar dependiendo de la localización de la obstrucción, si es completa o parcial. En la mayoría de los casos se asocia con una obstrucción de la uretra, siendo más frecuente su ubicación en el arco isquiático, la flexura sigmoide, el pene y el proceso uretral. El problema es de la aparición brusca y comienza con intranquilidad. Se golpea con los miembros posteriores del vientre, se echa, se levanta, se coloca en posición de orinar con la espalda arqueada. En ocasiones presentan erecciones y protru- protrucciones peneanas. Los animales están débiles, anoréxicos y con marcha rígida. En el diagnóstico. El diagnóstico de la urolitiasis obstructiva en pequeños rumiantes es complicado.
Se basa en la historia clínica de animales afectados. La anamnesis resulta de gran ayuda. La revisión de la historia y el ambiente donde se encuentra el animal, tipo de alimentación, el lugar en donde vive, el manejo en el que se somete, la época del año y cualquier otro relacionado con su entorno. Los exámenes complementarios, radiológico, ultrasonográficos, análisis de orina, evaluación de las variables bioquímicas séricas y la bioquímica urinaria, pueden revelar exceso de uno o varios minerales contenidos en el urolito. Como prevención, se debe fomentar el consumo de alimentos verdes frescos, ya que contienen cantidades más adecuadas de minerales. Asimismo, es recomendable el consumo de henos como el alfalfa de buena calidad, porque a su cantidad natural de calcio le agregan el hecho de que obligan a aumentar la masticación y la salivación del animal. La saliva es importante fuente de eliminación del fósforo hacia el rumen. En los sementales se debe realizar la evaluación periódica de la cristaluría, que consiste en obtener periódicamente orina de todos los machos por medio de la prueba de la apnea, dejar reposar 30 minutos y medir la altura del sedimento es recomendable. Y como conclusión, la ureolitasis oclusiva ovina se presenta con mayor frecuencia en machos alimentados con dietas altas en concentrados a bases en granos de maíz y sorgo, e inadecuada relación calcio-fósforo. Las aguas mineralizadas de los ovinos que ingieren son un factor predisponente de la urolitiasis. Si los animales presentan síntomas de la enfermedad, se recomienda enviarlos al rastro. Gracias. Yo voy a hablar acerca de lo que es la hipocalcemia, en este caso un caso clínico de una oveja de la raza Lacón. Para empezar a hablar del caso clínico, primero les daré una breve introducción acerca de qué es la hipocalcemia. La hipocalcemia se escribe en pocas palabras como una condición metabólica en la cual el calcio a nivel sanguíneo se encuentra por debajo de las concentraciones normales. Normalmente este tipo de afección se da por temas de gestación y lactancia, ya que en estos procesos la demanda de calcio por parte del cuerpo del paciente es bastante alta. En cuanto a sus síntomas, tenemos que normalmente presenta debilidad muscular, temblores musculares, una rigidez en el cuerpo, una postura encorvada, un comportamiento apático, inapetencia, síntomas respiratorios y, como les dije, cambio en el comportamiento. En cuanto al diagnóstico, normalmente se coge como diagnóstico los signos clínicos, la anamnesis y el examen físico. Sin embargo, para su confirmación se hace examen de sangre para evaluar el nivel de concentración de calcio en la sangre. En cuanto al tratamiento, se da a la administración de soluciones de gluconato de calcio y a su vez una suplementación oral de vitamina D3 para mejorar la absorción del mismo. En cuanto a su prevención, se recomienda que la dieta sea equilibrada durante la gestación y lactancia, o sea, que sea rica en calcio y en otros minerales, una fuente adecuada de vitamina D3, por ejemplo, ya sean suplementos o directamente mediante los rayos solares. Identificar también y ajustar los niveles de calcio en la dieta y también evitar a su vez cambios bruscos en la misma. También evitar situaciones que puedan estresar a la madre o al paciente. Y a su vez también identificar y tratar otras afecciones que puedan llevar a ocasionar una hipocalcemia. En este caso, se describía que la acidosis o la cetosis pueden llegar a desencadenar un tipo de hipocalcemia más adelante como desarrollo de la enfermedad. Bueno, en cuanto al caso clínico, tenemos que los datos del paciente es que de la especie ovina, de la raza Lacún, con finalidad lechera, el sexo era hembra y la edad aproximada era de 4 años.
En cuanto a la anamnesis, nos supo conversar el tutor del paciente, que hace poco estuvo en gestación y por obvias razones está en lactancia. Sin embargo, él notó un jadeo, una dificultad de ponerse de pie, temblores musculares y una baja producción en lo que es la leche. En cuanto al examen físico, se presenció debilidad y apatía en el paciente. También en cuanto a las temperaturas, la frecuencia cardíaca y respiratoria, sus valores eran normales. No se presenció lesiones en el cuerpo del paciente y en las extremidades traseras se logró observar temblores y una cierta rigidez en los músculos. En cuanto al diagnóstico, se llegó a la conclusión que era hipocalcemia mediante lo que es el examen físico y la anamnesis. Sin embargo, para confirmar este diagnóstico se realizó exámenes de sangre en el cual la concentración de sangre se encontraba por debajo de los 8,5 miligramos sobre decilitro, lo cual nos confirma el diagnóstico de hipocalcemia. Ya confirmado la afección, se comenzó el tratamiento con la administración de soluciones de gluconato de calcio por vía intravenosa y suplementación con vitamina D3 para mejorar su absorción como se conversó antes. A su vez también se ajustó la dieta del paciente para que tenga un nivel más alto de calcio en la misma. Y en cuanto al seguimiento, a los pocos días, por no decir de manera inmediata, se observó mejoría. Es decir, los temblores y debilidad muscular desapareció. El comportamiento del paciente fue otro, o sea, mejoró. Ya no mostraba la apatía y la inapetencia. Y a su vez también fue desapareciendo la rigidez muscular que se observaba. Eso sería todo. Muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre la galaxia contagiosa. Esta es una enfermedad grave de las ovejas y las cabras. Esta se caracteriza por tener acompañar múltiples patologías, como la mastitis, la artritis, la queratoconjuntivitis, y en ocasiones produce aborto. En las ovejas y las cabras, la causa principal de esta enfermedad es el Mycoplasma galactae, pero también es el Mycoplasma capricolum, subespecie capricolum, el Mycoplasma mycoides, subespecie capri, y el Mycoplasma putrefaciens, que producen una enfermedad clínicamente similar, que esta se da más frecuente en las cabras y que se acompaña frecuentemente con neumonía. Estos cuatro micoplasmas se deben considerar como agentes etiológicos de la galaxia contagiosa. Se reconoce clínicamente por una temperatura elevada, inapetencia y alteraciones en la consistencia de la leche, con descenso y última desaparición de la producción láctea, generalmente a las 2 o 3 días de producción. Las fuentes de infección. Aquí podemos ver que las fuentes de infección son los animales infectados, que se puede dar por secreciones oculares y nasales, por los portadores, en los auriculares, en los saprófidos, en el pabellón auditivo, en la leche y el calostro, en el medio ambiente que viene a ser heces, orina, cama y agua. En la transmisión, sus principales vías de transmisión son la mamaria y la oral. La vía respiratoria puede adquirir una suma importancia en condiciones intensivas. En, la, en los animales estabulados, en las áreas endémicas, el principal síntoma asociado con la galaxia contagiosa son la mastitis, por lo que la vía de transmisión más importante en ese contexto es la glándula mamaria, y no es favorecida por alteraciones en la máquina de ordeño o una adecuada rutina de ordeño. Las especies susceptibles son los ovinos y caprinos. Aquí podemos observar en la imagen de la izquierda un rebaño tecnificado en la que comen todos. Ahí fácilmente puede haber una infección conjunta del rebaño. También podemos ver aquí que hay un cuadro explicando cómo es la transmisión y la diseminación del micoplasma. Podemos ver que la multiplicación del micoplasma en el órgano de entrada pasa a la diseminación de órganos diana, que son el pulmón, los ojos, la glándula mamaria, las articulaciones. En los pulmones producen neumonía, la cual secreta moco y esa hace un método de transmisión. En los ojos la querecontivitis, en la glándula mamaria la mastitis o la galaxia y en la articulación de la artritis. Aquí vamos a ver cómo se define un caso. El caso se puede definir en sospechoso confirmado. En el sospechoso, el animal o rebaño, ovino o caprino, puede llegar a presentar signos compatibles con infección por micoplasma.
Y aquí hay que ver siempre la triada sintomática o epidemiológica, para ver cuáles son los síntomas, elementos de infección y quién es el huésped susceptible o huésped que es o el portador de la enfermedad. En la definición de caso confirmado, esto quiere decir que el rebaño o el animal de especie ovino o caprina es el cual se haya confirmado la presencia de micoplasma mediante prueba de diagnóstico. La signología. Aquí tenemos varias signologías. Y aquí podemos ver las más principales, que son el síndrome febril repentino, en la cual la fiebre es muy recurrente en estos casos agudos y cursan con signos nerviosos, pero ambos signos son raros en las infecciones crónicas y subagudas. La signología mamaria, que esta es la más frecuente, existe la hipogalaxia o agalaxia, con alteraciones en la consistencia de la leche en ovejas productoras, con descenso y desaparición de la producción láctea, que produce mastitis y duración de la ubre. La signología articular, que es la menos frecuente que la mamaria, pero siempre está presente en el rebaño, produce cojera por artritis o poliartritis, principalmente en los tarsos y los carpos. La signología ocular, que es de un rango menor a la signología articular, produce conjuntivitis a queraconjuntivitis y también en los casos más crónicos ceguera. También puede producir flaferitis o queratitis. En otros casos también las hembras gestantes pueden abortar, producen pleuresia y neumonía, una elevada mortalidad de los cabritos por septicemia, artritis y neumonía. Aquí tenemos tres diferenciales, las lesiones. Podemos ver a nivel patológico que puede haber mastitis intersticial, a nivel visual, cojera y queraconjuntivitis, cuales afectan al 5 y al 10% de los animales. Por el diagnóstico de esta enfermedad se hace siempre una prueba PCR para micoplasma. Para la medida de control, tenemos la eliminación o aislamiento de animales enfermos, especialmente en la ordeña. A los recién nacidos deben ser alimentados con calostro, de hembras no infectadas o leche pasteurizada. Hay que tener una suma gestión de higiene a nivel de equipos de ordeña y utensilios, una limpieza y desinfección regular de corrales. En la toma de muestras para laboratorio. En animales vivos se toma con hisopos nasales y secreciones, leche de hembra con mastitis o de hembras aparentemente sanas, pero con una alta mortalidad y morbilidad de las crías. En ciertos casos, el líquido articular para descartar artritis, esas cosas. En caso de enfermedad ocular y sangre, para detección de anticuerpos de animales afectados y no infectados. En el caso de los animales muertos, las muestras deben incluir ganglios linfáticos de la ubre y otros ganglios linfáticos del cuerpo, como puede ser el submaxilar, el mandibular, debajo de las axilas, las partes de los popliteos. Pero también para el cultivo de las muestras deben venir en un medio de transporte líquido, refrigerada y dentro de 48 horas al laboratorio para evitar el sobrecrecimiento de la flora contaminante. Aquí podemos ver un cuadro de diagnóstico diferencial de la mastitis, agalaxia, maída bisna, posturela y otras mastitis bacterianas. Podemos ver que la especie de la leche en la agalaxia contagiosa, como que está alterada, en la megna bisna está de forma normal, en la pastorela alterada y en otras mastitis bacterianas alteradas. La afección bilateral sí tiene, en la megna también, en la pastorela no, y en otras mastitis no. Si llega a presentar otros síntomas, en la agalaxia estamos en sí o no, en la megna bisna también, en las pastorelas no, y en la mastitis bacterianas no. El signo mamario más típico en la galaxia contagiosa de la galaxia. En la misma hay induración difusa. En la posterior hay una induración focal.